Pero vamos a tomar esta noche los versículos 1 hasta el versículo 4. Hasta el versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículos 1 hasta el versículo 4. Pero vamos a leer de igual manera hasta el versículo 10. ¿Están conmigo, hermanos? Filipenses capítulo 2, versículos 1 hasta el versículo 10. Dice la palabra de Dios esta noche. Leámoslo antifonalmente para que todos participemos de la lectura de la palabra de Dios esta noche. Todos vamos a leer, hermanos, hasta el versículo 10. Y yo comienzo con el 1 y juntos nos subimos en el versículo 10. Dice la Biblia: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. 11. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es un pasaje maravilloso, un pasaje precioso. Iba a tomar los versículos del 1 al 4, pero pienso que vamos a retomar mejor de los versículos 5 al 10, porque nos habla acerca de principios muy prácticos para cada uno de nosotros. En primer lugar, es una invitación que Pablo nos hace para imitar la vida del Señor Jesús. El apóstol está diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si conectamos nosotros, fíjense bien, hermanos, si conectamos este versículo 5 con el versículo 1, usted va a encontrar una tremenda relación con lo que Pablo está diciendo en el versículo 5. Porque en el 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿qué dice el versículo 2? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo está hablando de un desafío a los cristianos, pero en el versículo 5 nos invita a ser o a vivir como el Señor Jesucristo. Haya pues, en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál fue el sentir que tuvo Jesucristo? Un sentimiento de amor, un sentimiento de compasión, un sentimiento de unidad, un sentimiento de gozo, un sentimiento de estar unánimes con el cuerpo de Cristo, que en esos momentos eran sus discípulos. Por eso es que debemos de conectar el 1 y el 2 con el versículo 5. Y Pablo dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, como lo hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Cuando veo el versículo 3, siempre podemos pensar en el Señor Jesucristo, porque dice la Biblia: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo pregunto esta noche, ¿no era así la vida de Jesús? ¿No era una vida en donde no le gustaba al Señor la contienda? Sí le gustaba debatir preguntas
pero preguntas que iban con mala intención o con doble sentido. Preguntas en donde querían ver hasta dónde el Señor Jesucristo en su carácter se enojaba o se salía de, ¿cómo decirle?, de su verdadera identidad como hombre o como hijo de Dios, y querían hasta provocarlo. Eran preguntas cauciosas que le hacían a Jesús, y Jesús sí, en ese sentido él debatía, y una de las fórmulas de Jesús era contestar con otra pregunta. Porque hasta cierto punto él no quería tampoco como darle gusto a esta gente malintencionada como los fariseos, que le hacían preguntas como, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando le preguntaron acerca del tributo, de pagar los impuestos? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Porque le dijeron, ¿es lícito pagar los impuestos al César? Como para ver si él caía y decía, yo soy el rey, yo soy el Señor. No tienen que pagar impuestos al gobierno de Roma, tienen que pagarlos en la sinagoga para Dios. Pero ¿qué dijo el Señor con otra respuesta? Respondió con otra respuesta y dijo, pásenme una cora. ¿De quién es el rostro que ven aquí? ¿De George Washington? No fue así, pero él dijo, pásenme una moneda, y dijo, ¿de quién es el rostro que está aquí? Y todos en coro dijeron, del César. Y la respuesta del Señor fue, bueno, den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Siempre el Señor debatía, pero no hacía contiendas, porque su corazón estaba lleno de humildad, y por eso dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahora, en el versículo 4 viene otra vez este pasaje de Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. ¿Qué está tratando de hablar el apóstol Pablo? Evitemos la envidia, evitemos también eso de adelantarnos para agarrar pensando solamente en nosotros. Piensa, dice Pablo, también en los demás. Y otra vez la pregunta, conectándolo con el versículo 5, ¿no era así Jesús? Jesucristo siempre fue un hombre, fue Dios mismo, pero fue siempre, hermanos, lleno de toda bondad, que no podían mirar solamente de una manera egoísta de adentro hacia afuera, sino que él miraba, es decir, de afuera hacia adentro. Él miraba siempre de adentro hacia afuera. Una persona que siempre está mirando de afuera hacia adentro está diciendo, esto es mío, yo lo quiero, o algún día voy a ser mejor que otros, o yo voy a tener más que los demás, y no importa cómo va a ser para tener más que los demás, esto va a ser mío y ya, y va a ser mío y ya. Está viendo de afuera hacia adentro. Jesús siempre miraba de adentro hacia afuera las necesidades de los demás. Ahora, ¿qué dice Pablo? Allá pues, si Cristo era así, allá pues en vosotros este mismo sentimiento que hubo también en Cristo Jesús. Y ahora describe el principio, hermanos, tan maravilloso que en la Biblia o en teología se le conoce como el principio de la encarnación. Dios siendo hombre. ¿Se acuerdan de este canto bonito que con ese nos vamos a despedir al ratito? ¡Qué gran misterio! El Verbo se encarnó y al mundo descendió. Y de eso nos habla Pablo ahora en el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa de que aferrarse. ¿Sabe, hermano? Ustedes que trabajan, por ejemplo, quizás en compañías, se habrán dado cuenta cómo gente se aferra a sus posiciones de liderazgo en una compañía, ya sean supervisores, managers, gerentes, lo que sea. Siempre hay gente que se quiere aprovechar, se quiere aferrar al puesto que tiene, y dice, por ejemplo, hazlo así porque yo soy el que mando aquí. Sí, pero es que yo creo que esto va a funcionar de otra manera mejor. Bueno, ¿quién es el jefe aquí? Aunque sepa que el otro tiene la razón, él se está aferrando a su posición de mando que tiene. ¿Por qué? Porque él considera que es el jefe, que es el patrón, y las cosas tienen que hacerse como el patrón o el jefe dice. No fue así Jesús.
Dice la Biblia que Jesús no se aferró al hecho de ser ¿qué? Igual a Dios. Por ejemplo, en el huerto del Getsemaní, cuando llegaron para arrestarlo en la noche, y dice la Biblia que Jesucristo les dijo todavía ahí: vienen a mí como si yo fuera un ladrón. Yo no soy un ladrón. Cuando estuve con ustedes en el día, no me decían nada, no me agarraron, porque vienen aquí ahora como me tratan como si yo fuera un ladrón. Y de repente, ¿quién sacó una espada? Pedro. Sacó una espada y le cortó la oreja ¿a quién? A un puertorriqueño llamado Marco, pero ahí dice la Biblia que era Malco. Le cortó la oreja. ¿Y sabe qué dijo Jesús? ¿No sabían que yo puedo pedir una legión de ángeles y podrían destruir a todos estos soldados en fracción de segundos? Pero él no se aferró. Él no se aferró al hecho de ser igual a Dios. En otras palabras, él no se aprovechó de ese manto de autoridad que él tuvo como hijo de Dios y como Dios mismo. Él no se aferró a eso de: yo puedo pedir en estos momentos. Es más, yo como Dios, él pudo haber dicho: solo le hago. Fíjense, si yo los asusté. Imagínense Jesús, lo que hubiera hecho solamente si él hubiera querido ahí: apártense, no me dejo arrestar, soy el Hijo de Dios. Pero él con toda humildad, incluso se dejó besar y entregar una vez más. ¿Por quién? Nunca le ponga ese nombre a su perrito. Judas. Judas. Habrá alguien aquí que ni a su hijo, hermanos, peor. Mire, por mucho que usted desprecie al padre de su hijo, no le ponga Judas. El nombre en sí es bonito, porque está Judas también, el que escribió su carta en Judas. Pero hablamos de este otro personaje, Judas, que dice la Biblia que con un beso entregó a su maestro. Y aún Jesucristo bien pudo aferrarse al hecho de ser igual a Dios. Él lo sabía. Y todavía le dijo: con un beso entregas a tu maestro. Y Jesucristo bien pudo quitarle la vida en el momento, pero no lo hizo. No se aferró al hecho de ser igual a Dios. Y Pablo nos dice esta noche: haya ese sentimiento que hubo en Cristo en vosotros. Miren, hermanos, cuando el sentimiento de Cristo habite en nosotros en su plenitud, yo creo que seremos los hombres y las mujeres más felices y más llenos de Dios en todo este mundo. Porque estaríamos revestidos de humildad, de amor, de compasión, de misericordia. Estaríamos revestidos de todo conocimiento y de toda sabiduría, pero sobre todo de toda esencia de humildad de Dios. Y él dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. En el versículo 7 nos da una gran lección. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de, ¿qué dice la Biblia? Note usted que ni siquiera dice tomando forma de líder, ni tampoco dice tomando forma de director, de supervisor de los discípulos. Ni siquiera el Señor se puso como un maestro, sino que dice que se despojó. La palabra despojar, ¿qué significa la palabra despojar? Quitarse. ¿Cómo? Quitarse. Quitarse. Pero en otras palabras así más, ¿cómo decirle? Más enfáticas. Despojarse es desvestirse. Desvestirse. El Señor, dice la Biblia aquí, que Él se desvistió a sí mismo, se despojó a sí mismo, tomando ¿qué? Tomando forma de siervo. Miren, hermanos, cuando yo leo este pasaje, lo único que puedo pensar y decir es: qué tremendo, ¿por qué no imitamos al Señor Jesús? Que cuando nos ofendan, tomemos la actitud de una humildad. O cuando alguien nos felicita por algo que hemos hecho, que podamos tomar la actitud de humildad. Que cuando alguien le diga a usted: qué bonito canta, en lugar de sentirse como wow, como un pavo real dando la vueltecita por todos lados, enseñando las plumas, que podamos adoptar el corazón de Jesús.
Que cuando alguien le diga a nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes, hermanos, yo estoy tan feliz con estos muchachos, cómo tocan las guitarras para Dios, cómo tocan la batería, cómo cantan, cómo tocan, realmente es una gran bendición. Pero que eso no se vaya, hermanos, ¿a qué? Que eso no se suba a la cabeza, que siempre podamos permanecer los pies en la tierra. Y que cuando alguien nos diga, le diga a Steve y le diga a este muchacho, a Alejandro también, ¡hey, qué bonito tocan! Que sigan tocando más bonito para honra y para gloria de ¿quién? Para gloria de Dios. A mí cuando me dicen, qué bonito predica, pastor, yo debería de sentirme más, pero más bajito. Y no sentirme, no, pues, es que yo soy el pastor. Y todo eso nos enseña Jesús esta noche. Nos enseña el concepto, el principio de la humildad. Él no se aferró a nada y dice aquí, se despojó de sí mismo en forma y tomó forma de siervo. Hermano, ¿qué es un siervo? Un siervo en la Biblia, ¿sabe qué es? Es un esclavo. Y los esclavos en la Biblia, sobre todo en la cultura de los romanos y los griegos, los esclavos no tenían derecho. El esclavo en sí le pertenecía al amo. La vida del esclavo dependía de la palabra del amo. Si el amo quería, lo vendía. Si el amo le decía, ponte de panza ahí, tenía que ponerse de panza. Si el amo le decía, quiero que rajes leña a esos 50 árboles en una semana, él tenía que tratar de hacerlo porque era un esclavo. No, pero son 50 árboles, no tienes ningún derecho de reclamar. Todos tus derechos me pertenecen a mí, porque tú eres mi siervo, mi esclavo. Y la Biblia dice que Jesús se hizo ¿qué? Un siervo. Hoy en día, mis hermanos, esta palabra siervo como que ya no existe en muchos léxicos cristianos. Hoy existe la palabra líder, la palabra ministro, la palabra reverendo, la palabra licenciado, la palabra doctor, la palabra esto, la palabra otro. Pero ¿no cree que la palabra qué? Los diáconos. Qué bueno, los diáconos. Pero ¿no cree usted que sería muy lindo que todos aquí en nuestra iglesia, en lugar de ser líderes, deberíamos de ser siervos? Siervos de todos. Y el Señor Jesucristo lo enseñó en Marcos capítulo 10, versículo 44, cuando Él dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué? Sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. ¿Recuerda usted en la última cena, cuando el Señor Jesucristo cenó con sus discípulos antes del arresto? ¿Qué hizo Jesús? ¿No es cierto que se humilló una vez más a sí mismo? Agarró un recipiente de agua, yo me imagino que ha de haber sido agua tibia, qué sé yo, y agarró una toalla. ¿Y qué hizo Jesús? Comenzó a lavar los pies de los discípulos. Esa es una actitud ¿de qué? De humildad y servicio. Una de las cualidades de un siervo romano en el Nuevo Testamento es que el siervo siempre generalmente andaba una toalla aquí sobre el brazo. Porque cuando llegaban huéspedes a la casa de ese amo, el siervo, el esclavo, tenía que estar listo a agarrar su toalla y agarrar un recipiente con agua y lavar los pies de los huéspedes del amo. Imagínense hasta dónde llegó Jesús, que la Biblia dice que agarró la toalla como un siervo, agarró el agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Qué pasaría si aquí no practicamos eso? Hay iglesias que lo hacen. ¿Usted lavaría los pies de sus hermanos en Cristo aquí en la iglesia? Unos dicen que sí. Otros ni siquiera dicen, no, ¿cómo más? Si tiene hongos, mazmorras. Y peor si no se ha echado tal convenio. O sea, a cualquiera de nosotros nos pondría a pensar y decir, yo lavar los pies, uy, sin ver los juanetes ahí. Yo lavar, ¿sabe qué son los juanetes? A mí me cortaron uno hace unos años atrás. Me dice el doctor, ¿y quién dice que tienes un juanete? Y le hacía así con la mano. Es increíble, hermanos. Quizá muchos de nosotros no lo haríamos, pero Jesús lo hizo. Yo no digo que eso esté registrado bíblicamente al hacerlo hoy.
fue un acto de amor, un acto de enseñarnos la humildad, porque alguien puede literalmente venir y lavarle los pies a usted, pero cuando le ven los pies va a decir, uy, son como los de Trucutú, ¿para qué se los vengo a lavar? Y al final de todo modo se los lava. Entonces, ¿para qué ir con esa actitud? Ay, qué dedo más gordo, qué feo ese dedo. Bueno, no vamos a hablar de defectos de nadie, pero es terrible. Yo creo, hermanos, que el Señor nos enseña la humildad. Quiero terminar con esto porque no me quiero alargar. En el versículo 8, y estando en la condición de hombre, mire qué lindo, se humilló, dice la Biblia, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por eso Pablo dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo que el Hijo de Dios no se aferró como el Hijo de Dios, sino que se humilló, se hizo hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿cómo termina el pasaje? Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. La recompensa de la humildad del Señor Jesús. Y Pablo nos dice esta noche, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y cuando retomemos esto de este sentimiento de Jesús, hermanos, nuestra vida no podrá ser la misma. Nuestra vida, literalmente, necesariamente, forzadamente, nuestra vida va a cambiar, porque tenemos el mismo sentimiento de Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por todo tu amor, gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te suplicamos, Señor, que nos bendigas a todos. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Y esta noche, no sé si hay alguien que quisiera conocer a Jesús. Si hay alguien que dice, pastor, ore por mí, yo quiero conocer a Jesucristo. Si usted nunca le ha invitado como Rey y Señor de su vida, esta noche podría ser la oportunidad maravillosa para usted. No se vaya si usted no ha recibido a Jesús sin llevarlo en el corazón esta noche. ¿Habrá alguien que dice, pastor, ore por mí, yo quiero conocer a Jesús? ¿Habrá alguien? ¿Alguna persona esta noche? Muy bien. Padre, esta noche te pido bendición sobre nuestras ofrendas y sobre nuestros diezmos. Te pedimos que los multipliques y que sean para honrarte y glorificarte a ti. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén.